Un gran y cariñoso saludo, te saludo en el nombre del Señor Jesucristo, gracia y paz para ti y los tuyos. Eh, Primero que nada quisiera pedir disculpas porque el último video quedó en los últimos segundos, no alcanzaron a quedar en la grabación, parece que quedó mal planteado el final del texto, pero en conclusión lo que queríamos transmitir es que la obra del Espíritu Santo también en todo el Antiguo Testamento estuvo presente y que en el Antiguo Testamento también el Espíritu de Dios, en el caso de lo que vimos al final acerca de Joel, iba a inspirar a la humanidad en el final del tiempo a través de visiones, a través de sueños y a través de movilizar al pueblo de Dios, a su iglesia, a todos aquellos que le siguen para predicar, para mostrar la buena noticia, para enseñar. En esta oportunidad quisiera invitarte a que podamos conversar acerca de otros aspectos que también tienen que ver con el Espíritu Santo y tiene que ver en este sentido con la obra que el Espíritu Santo hace en la revelación y en la inspiración. En la inspiración de grandes hombres y mujeres que, por ejemplo, escribieron las Sagradas Escrituras. Hombres y mujeres que también después siguieron el trabajo misionero. Hombres y mujeres que hasta el día de hoy siguen haciendo cosas maravillosas. Quizás no están dentro del canon bíblico porque nosotros tenemos el canon bíblico hasta la revelación de Jesucristo a través de Juan, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como el Apocalipsis. Pero el Señor manifestó que obras más grandes que incluso las que Él hizo en la tierra serían manifestadas por los siervos de Él, por sus discípulos, por aquellos que le iban a seguir. Y el Espíritu Santo hasta el momento ha seguido trabajando y tú puedes ver a través de la historia humana que si bien es cierto el mundo cristiano se ha equivocado tremendamente y ha hecho mucho daño a la humanidad, también hay hombres y mujeres que se han puesto al servicio de Dios y han sido movilizados por el Espíritu Santo para hacer grandes desarrollos, grandes obras en distintos lugares, lugares remotos, en lugares apartados, y no solamente entregaron la buena noticia ni el Evangelio, sino que fueron un aporte para esas sociedades. Misioneros en el Asia, que ayudaron que a esos lugares no solamente pudiera entrar el Evangelio, sino que entrara también otro tipo de desarrollo agrario, desarrollo en cuanto a tecnología, lo mismo pasó en África. Hombres con un amor hacia la causa también lo hicieron. Sabemos que muchas de estas misiones también fueron acompañadas por hombres macabros y maquiavélicos que utilizaron la evangelización para enriquecerse, para empobrecer algunos lugares, pero la obra de Jesucristo trasciende a eso. Y muchas de esas personas pudieron conocer e incluso sus propios idiomas, sus propios dialectos, la Biblia, por ejemplo, incluso los libros de su propia cultura fueron recibidos por ellos. Entonces, el foco de esta reflexión estará centrada principalmente en la obra del Espíritu Santo, como te dije, centrado en lo que es la revelación, la revelación y en la inspiración. Pero para eso vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dirija en esta reflexión y nos acompañe en poder mirar un poco más allá. Querido Señor, te damos las gracias porque tú en cada una de estas oportunidades nos permites hablar de tu palabra. Somos imperfectos, quizás por ahí tenemos una traducción equivocada, quizás no tenemos la plena claridad ni la plena conciencia de poder entregar
un mensaje claro, pero sabemos que el mensaje central sí está en tu palabra, que es presentar el Evangelio, presentar a Jesucristo, presentar la buena noticia. Y eso es lo que queremos hablar en este momento, predicarte a ti, Señor, y toda la obra que el Espíritu Santo, quien tú mismo dijiste, Señor, que convenía que tú te fueras y volvieras al Padre para dejar al Consolador, quien nos iba a trabajar en nuestro corazón y en nuestra mente para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y que Él traería toda la verdad. A Él también queremos pedirle al Espíritu Santo que nos dirija nuestras vidas y nos lleve a todo conocimiento, a todo entendimiento, pero por sobre todo, a tener una relación contigo, Señor. Todo lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero llevarte a segunda de Pedro, en el capítulo 1, en versículo 21. Y dice lo siguiente: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por una voluntad humana, sino que Dios mismo, por medio de hombres santos, llamados santos, hombres imperfectos que se equivocaron, que actuaron muchas veces mal, muchas veces renegaron de Dios, muchas veces no creyeron en Él, pero Dios al final del día los ve en la gracia de Cristo y les llama hombres rectos, hombres santos. Y ellos hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Dios habla al hombre, ¿cierto? Y se revela al hombre aún cuando nada había sido creado. Su voz resonó en medio de todo lo caótico que había. Dios habla y dice: sea la luz. Génesis 1:3. Y desde entonces Dios ha estado hablándole al mundo. Él quería tener una plena relación, un vínculo pleno con la humanidad. Y así lo hizo mientras los primeros habitantes, Adán y Eva, estuvieron en el huerto del Edén. De varias formas Él se ha querido revelar. Tú sabes que fue el hombre que decidió apartarse de Dios, y Dios, que es tan respetuoso de él, tuvo que separarse porque había entrado el pecado, que es separación de Dios. Y en ese momento, ¿cierto? Tú sabes que Dios tuvo que, en la medida que el pecado fue creciendo y avanzando, y el ser humano se separó cada vez más de Dios, tuvo que utilizar a estos hombres santos, imperfectos en una época, pero transformados por la gracia de Dios, para desarrollar una misión. Y esa misión fue obra del Espíritu de Dios, por la obra del Espíritu Santo, como lo vimos en 2 de Pedro 1:21, ¿cierto? Y desde entonces Dios ha estado hablando al mundo de varias formas. Él se revela de forma en que el hombre pueda conocerle, ¿cierto? De su revelación depende todo el pensamiento teológico que existe, pues nada tendríamos que decir sobre Dios, porque sino a partir de Él y de su revelación. Lo que nosotros vemos y conocemos, además de lo que nos presenta la revelación de su creación, lo conocemos por la revelación de los profetas y estos hombres santos que escribieron las escrituras. La escritura es un registro de la revelación de Dios. Su palabra es vida, su contenido
es confiable, es infalible, su origen es divino. El propósito es un propósito redentor y en ella tenemos lo esencial para conocer no solo sobre Dios, sino que también el conocimiento de Dios a través de la comunión personal con Él. Tienes todas las posibilidades a través de este libro maravilloso de conectarte con Dios para conocerle. Pero por sobre todo lo que hemos dicho en cada una de estas series de videos es que las escrituras, escritas por hombres imperfectos, pero llamados santos, e incluso en una escritura imperfecta, porque si tú miras y analizas estos hombres desde la visión que tenían de Dios, hay muchas cosas que quizás obviaron, que no pusieron, que no pudieron completar, porque si no este libro sería, si ya es grande para ti y para mí, y tendríamos que leerlo durante un periodo largo de tiempo, ¿cierto? Eh, Imagínate si pusiéramos en cada uno de estos detalles de la revelación de nuestro Dios y fuese cada uno de estos episodios como estar viendo una película. Sería, sería interminable la posibilidad de leerlo. Pero en su revelación y en lo que tenemos nosotros en estos 66 libros, tenemos un mensaje revelador, un mensaje divino, pero tenemos por sobre todo en el nuevo pacto, tenemos la claridad de quién es Dios. Tenemos la revelación de Dios y la revelación de Dios se llama Jesucristo. Esta escritura nos fue dada por medio del Espíritu Santo. Él guió, condujo e impulsó a estos seres humanos de una forma en que pudo llegar este pensamiento, estos mensajes a nuestras manos y a nuestros oídos. Tú sabes que hay muchas otras literaturas que hablan de Dios. Muchos de estos otros libros son llamados apócrifos o deuterocanónicos porque quizás no están señalados como inspirados por la revelación del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo que algunos escritores bíblicos estaban escribiendo el mensaje y el mensaje de salvación de las escrituras tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, también habían otros que estaban escribiendo, pero no en el canon en donde todos se pusieron de acuerdo que estos eran los libros inspirados. Concluyeron que estos libros no tenían ese poder, que esas palabras que si bien es cierto hablaban de Dios, no tenían esa inspiración divina de parte del mismo Espíritu de Dios. Entonces el presente mensaje que queremos presentar a través de esta reflexión es que en el fondo el autor mismo de la revelación y en este proceso de construcción de las escrituras, el mensaje es, el autor, si lo podemos decir así, es el mismo Espíritu Divino. Es el mismo Espíritu de Dios. El autor de la revelación es el Espíritu Santo. Las escrituras aseguran de una forma clara y contundente que por ejemplo, en Hebreos 1.1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esa afirmación vuelve al estudio de la revelación de las Escrituras un punto de partida para entender cualquier tema o porción de la palabra de Dios. Pues la fe tiene como una base el hecho de que Dios es el ser supremo, ¿cierto? Es trascendente, está más allá de tu imaginación, de mi imaginación, de toda la imaginación humana, pero que Él mismo se revela y se muestra y se da a conocer, por lo cual el hombre sabe al respecto de Él. ¿Y cómo se da a conocer? Por la revelación de Dios. ¿Cómo sabemos cómo es Dios? A través de Jesucristo.
tanto tiempo he estado con ustedes y aún no conocen al Padre, dijo Cristo mismo. Pero quisiera preguntar, ¿qué entendemos por revelación? Hay una escritora que lo presenta, Floral Ureta, presenta una definición de este término, afirmando que entendemos por revelación la comunicación de una verdad de contenido hecho por Dios al hombre, en una relación, como si fuese un matrimonio religioso, y que es de tal manera que éste por sí no podría alcanzar esa revelación. Y así podemos mirar varios otros pensamientos humanos que nos dicen qué es lo que es la revelación. Eh, no solamente la revelación y la inspiración que está puesta ahí, no solo consiste en volver al hombre un conocedor de quién es Dios, de sus atributos y de los propósitos divinos, sino también de establecer una estrecha relación, y es lo que yo he tratado de comunicar siempre. Lo que Dios, más que tener un conocimiento de Él, es tener una experiencia de Él. Porque podemos lograr tener una metodología de conocimiento acerca de quién es Dios. Y hay personas que estudian teología y tienen un conocimiento, hacen una investigación a través de un método de investigación para acercarse al fenómeno divino, pero lo que nosotros queremos plantear es la posibilidad de establecer un vínculo, y un vínculo sagrado entre Dios y el hombre, y es lo que Cristo mismo quiso hacer. Él fue ese puente, ese canal para poder establecer esa relación estrecha, desde donde viene esa experiencia. Si no fuera esta revelación de Dios, el hombre no podría tener conocimiento de lo que es la divinidad. Dios no es parte de la creación. Luego, Él no solamente puede ser descubierto por la naturaleza en una búsqueda de investigación humana, como bien te decía yo. Además de esto, existe una distancia grande entre el hombre y Dios, tanto en un doble aspecto mental, porque no estamos a un nivel simétrico. Dios está acá y nosotros estamos allá abajito, ¿cierto? No hay una relación simétrica. Por eso Cristo viene y se transforma en la revelación, movido por el Espíritu Santo, viviendo como un hombre para mostrar quién es Dios. Tampoco de manera moral, lo puedes mirar así. La solución de esta dificultad en el conocimiento de Dios es la revelación Jesucristo mismo, donde no existe una revelación de Dios, solo queda el intelecto humano, luchando en una suerte de distintas hipótesis. Si la revelación que te entrega el Espíritu Santo no es Cristo, puedes ser un teólogo, un estudioso de las Escrituras. Pero si esa revelación no está cimentada en Jesucristo y no es movilizada por el Espíritu Santo, en vano es el estudio y el conocimiento teológico. Para la teología, la revelación se transforma en una columna vertebral donde esta parte de esta búsqueda del saber teológico y en la fe cristiana no puede ser diferente, porque en este sentido es lo que te he estado manifestando. Dios ha hablado de muchas maneras y se ha entregado. Los teólogos en general distinguen la revelación en general y de manera especial para entenderlas y así poder hacer un análisis de una revelación especial y una revelación general. ¿Qué quiero decir con esto en relación con Dios? Dios se revela de una manera general y lo entendemos como revelación general
a la revelación extensa de Dios, ¿cierto? A la cual todos los hombres en todas las circunstancias y en todas las épocas de la historia y todos tenemos acceso. El salmista declara que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y la noche a la otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Salmo 19 del versículo 1 al 4. Dios dejó, ¿cierto?, en la naturaleza trazos, fragmentos de su existencia. De forma que el hombre que tiene una conciencia, ¿cierto?, despierta para su existencia y su soberanía, ¿cierto?, puede entender que Dios está en la creación. Por otra parte, el apóstol Pablo nos aclara sobre este tema y afirma que ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos y con su maldad, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de todo lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Eso tú lo puedes encontrar en Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 al versículo 20. Por estos textos que estoy citando, queda en evidencia que la naturaleza de la creación revela una existencia de Dios, su poder, sus atributos y también su naturaleza divina. Tal revelación es perceptible por los sentidos y rechazar el mensaje acarrea un severo juicio de parte de Dios. Según en este sentido, la revelación general como un conocimiento de Dios que el hombre puede alcanzar a través de, de, de la obra que Dios realizó en la creación. Todo perfecto, todo alineado, todo moviéndose en una sincronidad, como una orquesta perfecta. Los movimientos de los planetas, los movimientos de las galaxias, todo para que pueda permitirse la vida en la existencia de este universo. Y no me cabe duda que en este universo multiverso, que podríamos llamar también, la creación divina está presente en otros mundos. Todos los seres humanos, en este sentido, podemos entender que Dios se revela en su creación. Quizás también, aunque Dios se da a conocer a través de la revelación de manera general, también en este sentido hay otro tipo de revelación que va un poquito más profunda, que es la revelación especial. Ya hablamos de la revelación general, la cual en un lenguaje cierto mudo, la naturaleza nos muestra la existencia de un Dios, un diseño inteligente, podríamos decirlo así. En el sentido que Dios dirige no solamente la historia bíblica, sino que también la historia del mundo y la historia del universo de manera general. Pero también
hablamos de una revelación especial. Una revelación también puesta por el Espíritu Santo. La revelación especial también es necesaria. Una vez que el hombre no solo rechazó la revelación general y la distorsionó, también lo ha hecho con la revelación especial. ¿Y a qué digo con esto? Que es la manifestación que Dios hace de sí mismo y de su mensaje al ser humano. Dios se revela a sí mismo en su mensaje a los seres humanos o a un grupo de ellos lo que le quieren escuchar, teniendo como punto de vista un determinado fin que se destaca principalmente en una obra redentora. En esta modalidad de revelación es destacable la revelación y la centralidad de la palabra de Dios según la declaración del salmista. Y es su palabra, ¿cierto? Su palabra, las sagradas escrituras. Y dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová, de Dios, son verdad. Todos justos, deseables, son más que el oro, y más que el oro afinado, más que el oro refinado, y dulces más que la miel, que esa miel que destila de un panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Los errores, ¿quién los entenderá? Tus equivocaciones, tus pecados, ¿cierto? ¿Quién las puede entender? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias. Que el Señor nos detenga de nuestra propia soberbia, de nuestro propio orgullo. Que no se enseñoreen de mí el orgullo, la soberbia. Entonces podré ser íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor. Salmo 19. Un parafraseo del Salmo 19 desde los versículos 7 al 14. Es la revelación de las Escrituras que nos presenta cómo es Dios, sus mandamientos, el temor de Jehová, el testimonio de Jehová, los juicios de Jehová. Todos y cada uno de ellos es maravilloso y es la revelación especial. La revelación que el Señor entregó a estos hombres santos que pudieron hablar, escribir y entregar un mensaje maravilloso. En otra oportunidad he hablado sobre este tema y lo voy a mencionar por si no habías visto unos videos anteriores. ¿Sabes que en el antiguo pacto solamente Satán es nombrado 4 veces? 2 de ellas en el libro de Job. Y tú por revelación del nuevo pacto sabes que la serpiente antigua era el mismo diablo, pero porque lo sabes del nuevo pacto. Toda la escritura del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, está centrado en Dios. E incluso con aquellas cosas que Dios no cometió, el hombre, los escritores inspirados miraban a Dios en las cosas buenas y en las cosas malas. Lo que pasaba, lo bueno era una bendición de Dios y lo malo era una maldición de Dios, pero tú sabes por revelación divina, por la revelación de Jesucristo, que no era así. Pero estos hombres santos, imperfectos, se escribieron de esa manera para que el punto central del
antiguo pacto fuera solo Dios. El enemigo de Dios no tiene importancia en el antiguo pacto, no tiene relevancia. Es considerado solamente el engañador y casi no se habla de él. Hoy día muchas iglesias cristianas ponen mucho énfasis en la batalla con el enemigo, que tienes que luchar, que esto otro. Mira a los hombres santos de Dios, no estaban preocupados, todo lo que ocurría estaba centrado en Dios y ese tiene que ser tu pensamiento y el mío. Ni siquiera estaban preocupados del tentador, sino que todo lo que era visto y todo lo que ellos experimentaban, todo lo que ellos vivían y sentían, eran plenamente en una relación con Dios. Bueno, también para ser bien transparente y honesto, sabemos que el pueblo de Dios en el antiguo pacto se apartó muchas veces se descarrió y buscó otros dioses. Desde el Génesis en adelante tú ves a través de todo el Antiguo Testamento que muchos hombres y mujeres buscaron otros dioses para adorar, para reverenciar. Pero siempre está puesto y centrado en la relación de Dios con el hombre. Y qué más hermoso después en el nuevo pacto, donde vemos la revelación divina, esta revelación especial, y todos los escritores del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, centran su escritura en la revelación de Jesucristo. ¿No es maravilloso? ¿No es inspirador? Quiero decir lo siguiente, la revelación especial de la que hablamos, que es la revelación divina de las Escrituras, tiene características propias. Primero que todo tiene un propósito, que es un propósito redentor. Es decir, el blanco que tiene es llevar al hombre al arrepentimiento. Marcos, quiero regalarte algunos versículos para que tú los puedas mirar. Marcos 1, versículo 4, Lucas 5, versículo 32, segunda de Pedro 3, versículo 9, Efesios 3, versículos 10 y 11, que presenta el propósito divino de la salvación e invita al arrepentimiento, por lo cual Dios se valió de estos medios específicos para presentar sus mensajes por medio de profetas, por medio de milagros, ¿cierto? Por cada una de estas miradas reveladoras. Más allá de este mensaje, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice 1 Pedro 1:21, ¿cierto? Perdón, segunda de Samuel también nos revela lo siguiente: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha sido en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: háblame el fuerte de Israel, el señoreador de los hombres será justo, señoreador en temor de Dios. Será como la luz de la mañana, cuando sale el sol. Cuando sale el sol de la mañana, sin nubes, cuando la hierba de la tierra brota por medio del resplandor después de la lluvia. Segunda de Samuel 23, desde el versículo 2 al 4. También nos entrega exhortación. Yo también estoy lleno de fuerza del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mira que se parece este mensaje a lo que el Señor Jesucristo hace mención del Espíritu Santo, que vendrá, como dijimos, como un consolador, como un espíritu de verdad, que convencerá de juicio, ¿cierto? En este caso dice:
En Miqueas 3:8, lleno de fuerza del Espíritu de Jehová y juicio y de fortaleza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Incluso en Hechos 3:31 nos podemos dar cuenta que aquellos, por el poder del Espíritu revelado a ellos, predicaban la palabra de Dios con osadía. Y como hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Hechos 4:31, como dijimos. El autor de la inspiración es el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de verdad. La Biblia es la fuente de la autoridad en asuntos de fe. La revelación nos conduce a las mismas sagradas escrituras y ellas nos muestran la revelación de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido en toda buena obra. Por eso que, como dijimos al principio, en 2 de Pedro 1:21, toda la profecía no fue en los tiempos pasados, sino que traída en voluntad humana, traída por voluntad humana, sino por hombres santos de Dios que hablaron por inspiración del mismo Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo quien te revele las Escrituras. Hay muchas discusiones doctrinales, hay muchas discusiones entre los cristianos, hay muchas discusiones en cuál es la verdad doctrinal acerca de un tema. Pero que sea el mismo Espíritu de Dios quien te revele cuál es la relación que tú y yo debemos establecer con Dios. Y el por qué esta hermosa palabra quiere ser viva en nosotros. Que sea no solo el escuchar, sino hacerla viva, lo que a ti te movilice. Y cada vez que leas una porción del Espíritu, cada vez que leas una porción de la palabra de Dios, recuerda que fue el Espíritu Santo quien inspiró a estos hombres para que pudieran escribir estas santas palabras y que sea el mismo Espíritu Santo que te dé el entendimiento, la sabiduría y la inteligencia para comprender el mensaje por sobre cualquier mensaje que está acá, que es la revelación de Cristo mismo. Que el Señor te bendiga, gracia y paz.